Yo estoy fuera de muchas iglesias, cielo. Yo estoy fuera. Y ellos piensan que yo estoy ahí, ¿verdad? Porque se llenaron de emociones. Sintieron bonito, sintieron peligroso. Es una línea muy delgada entre la emoción lo verdadero y la convicción. Es una línea muy delgada que si no sabes manejarla, te la puedes vivir por mucho tiempo en una iglesia, lleno de emociones. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos, bienvenidos sean. Estamos aquí una vez más en esta transmisión a través de este podcast con Mano en Biblia. Y pues bueno, quiero dar la bienvenida a César, a Luis, que son los que van a estar acompañándome hoy en este día en un tema pues que consideramos muy importante dentro de la iglesia. Y pues bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Excelente. Muchas gracias por contentos por compartir pantalla. Aquí ya me siento famoso. Próximamente saldremos así con miles de visitas en YouTube para que nos sigan. Bendiciones. Declarado. Ok, pues bueno, el tema que queremos compartir el de hoy, ¿verdad? Que queremos hablar, es un tema muy interesante, sin duda alguna. Así es. Y tiene que ver con el espíritu de Jezabel. Cuando hablamos de espíritus que se levantan en las iglesias, pues pues son muchos, ¿verdad? Son varios, bíblicamente hablando. Pero hoy en esta hora vamos a darle un énfasis a lo que es este espíritu de Jezabel, que deben de saber que está muy mal interpretado el día de hoy en las iglesias. El espíritu de Jezabel, ¿verdad? Porque regularmente lo relacionan con la mujer. Con la mujer y con la sensualidad, nada más. Con la mujer, con la sensualidad, con la rebeldía, con la pintura. Con la apariencia. Así es. Y pues no, la realidad es que eso no es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel va mucho más allá, es un espíritu que, olvídense, hace un daño terrible a la iglesia cuando uno no está consciente de que ese espíritu se está moviendo dentro de una congregación. Y vaya que es muy sutil, porque de una forma se mete entre los hermanos, entre la iglesia, y revuelve a las personas los pensamientos, hasta causa división hasta cierto punto. Así es parte de lo que hace ese espíritu, ¿verdad? Pero miren, así nada más como datos, vamos a ver un poquito de una poca información acerca de esta mujer, ¿verdad? Jezabel. Jezabel como tal, viene ahí en Primera de Reyes. Así es. Y chequen el dato. ¿Cuánto énfasis no quiso hacer la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios en este tipo de espíritu, que le permitió 4 capítulos. Sí. 4 capítulos. Del 16 al 21. Si no así es, del 18 al 21. Y todavía lo mencionan en el Apocalipsis. Sí. Entonces, nada más para que se den cuenta de la importancia de nosotros, la iglesia, tener conocimiento acerca de este espíritu. Pero vamos a ver un poquito acerca de la biografía de Jezabel, si les parece. Quiero que veamos un poquito eso para empezar de ahí. Entonces, Jezabel, su nombre significa no manejable. Ya nomás de entrada, ya nomás el nombre lo que significa, no manejable. El espíritu de Jezabel es un espíritu que viene a las personas que no se dejan gobernar, que no se dejan discipular. Amén. Aún y cuando se les presente toda la evidencia, no se dejan discipular. Aún con la misma palabra, aún como tenemos el podcast, ¿verdad? Con Biblia en mano. No es manejable. Jezabel fue la esposa de Acab, rey de Israel. Así es. Acab fue uno de los reyes de Israel más perversos que tuvo Israel. Sí. De hecho, en mi opinión personal, fue el más perverso de todos. Pues sí lo marca la Biblia, sí dice que fue el que hizo las mayores abominaciones, incluso el que todos los reyes anteriores. Lo marca ahí la palabra. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estudiaba estos capítulos de Jezabel, me dice, hablando sobre Acab, dice que, y se vendió Acab, se vendió.
Ujú. O sea, literal, ¿verdad? Este hombre, que conocía las cosas de Dios, las leyes de Dios, este, pues tomó una pésima decisión de haberse casado con una mujer que no era de su De su pueblo, pueblo. conocedora de, como él también, de las leyes de Dios. Y pues vaya, si se fijan, pues eh, esto tiene mucho paralelo con lo que se vive hoy en día en las iglesias. Es las uniones en el yugo desigual, y no solamente hablo en cuestión de matrimonio, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un yugo desigual, entiéndase que no es única y específicamente en el matrimonio. Un yugo desigual puede ser también Amistades. una amistad, desde luego. Un yugo desigual puede ser también eh, incluso hasta cuando no están en un mismo acuerdo, en una cuestión doctrinal. Apenas le iba a comentar que incluso hasta en las doctrinas, ¿no? O sea, a Así lo es. mejor los dos pueden decir que, sí creo, yo creo en Dios, al igual que tú, vamos a casarnos y juntarnos igual. Pues es el mismo Dios, pero al momento Ajá, exacto. de unirse, de casarse y luego, sí es el mismo Dios, pero en mi iglesia no hacemos esto. Ajá. No, sí es el mismo Dios, pero acá me enseñan de otra manera. O sea, es el mismo Dios, pero eh, en palabras humanas, pues. Porque ya al momento de conocer, tener intimidad, relación con Él, es donde empiezan los problemas, porque no es lo mismo que tú creas en Dios estando, no sé, dando una animación testigo de Jehová y conozcas a Dios estando en el cristianismo, pues va a haber un choque tremendo ahí de... No, y no de solamente eso, porque una vez veíamos en la iglesia, vas a la misma iglesia con tu pareja, en el matrimonio, sí, y ahí mismo hay yugo desigual a veces. así es. A veces alguien está más arriba, más abajo, y ahí, y es cuando eres piedra de tropezo. Es yugo desigual al final de cuentas, Así aunque es. vayan a la misma iglesia, aunque se congreguen donde mismo, aunque hasta cierto punto crean lo mismo, pero hay un cierto punto desigual, un yugo desigual hasta en la misma fe. Ok. Así es. Retomando acá la biografía de Jezabel, Jezabel también fue nacida en Tiro y en Sidón, Ujú. una nación como tal, pues Pagana. pagana. Era sacerdotisa, Sí. era princesa, donde ella era hija del rey, pero también a la vez hacía la función de sacerdotisa. Entonces, imagínense, este tipo de culturas tenían culto, como dice la escritura, a Baal, a Astarot y a varios dioses, así es. Pero pues definitivamente el más tremendo pues era Baal, era Baal, porque eso implicaba sacrificio de Sí, niños. sacrificios, literalmente. Entonces, imagínense todo esto, esta mujer pues vino a implementarlo acá. ¿Por qué? Porque como dice la escritura, acá se vendió, Se dejó manipular. se vendió. Entonces era fiel creyente de Astarot, de Ujú. Baal, mujer con carácter de autoritaria. Ujú. Jezabel, peligro, hermanos, peligro. Mujer con carácter de autoritaria. De hecho, por ejemplo, vemos las mujeres autoritarias, pero ahí en casa, el hombre, ahí también tiene, o sea, en la casa también se ve eso, que el hombre, muchas veces hablamos de que Chávez, sí, la mujer autoritaria, pero y la personaje del rey en casa, que tampoco no puso autoridad, tampoco puso sí. dirección, entonces en casa también muchas veces se ve eso. Ahora, no hay que confundir esto que acabo de mencionar, que una mujer autoritaria con una mujer con autoridad. No, es muy exacto, sí, diferente. sí, Cosas claro. diferentes. O sea, que Dios quiere que sus hijas tengan autoridad, Así es, amén. pero lo que sí Dios no quiere es que sean autoritarias, ¿verdad? Es una ayuda idónea, al final de Conceptos cuentas. diferentes. Ok. Entonces, que esa fue una mujer con una posición que trajo todo tipo de prácticas paganas al pueblo de Israel. Le hizo mucho daño. Sí, metió el mundo dentro de la iglesia. Y tanto así que, pues, como decía ahorita Luis, ¿verdad? Lo menciona hasta en Apocalipsis. Y lo menciona, ¿verdad? Para el Señor dar alusión a lo que estaba pasando en una iglesia. En una iglesia, en una de las iglesias de Asia. Amén. Si ustedes recuerdan, a cada una de ellas hubo una amonestación y en esta en particular, ¿verdad? Le habla acerca de tienes ahí a esa mujer, Isabel. Que la toleras. Así es, entonces estaba hablando de una persona quizás, o a lo mejor de una doctrina que estaba totalmente contraria a lo que nosotros como cristianos, ¿verdad? Profesamos y creemos y pues bueno, ese es un peligro.
Sí, eso es un peligro. La fornicación como tal, porque era a lo que esta mujer llevaba, era lo que esta mujer también conllevaba dentro de sus prácticas paganas, Ujú. también, todo tipo de fornicación. Hoy en día ya no es literal, porque en aquel entonces, se cree que se practicaba hasta literalmente El adulterio. las orgías y todo eso Sí, como sacerdotisa, sí. porque debemos de entender que Sí, eran venía las prácticas de una de ellos. práctica De hecho, hasta en Egipto se hacía toda esa maldad. Entonces, toda esa región, o sea, era muy común ver Sí, así las es. orgías. Sí, eran parte Entonces, de sus cultos. era lo que, y fue lo que vino a Era lo que implementar creían. acá. O Ujú. sea, fue lo que vino a poner acá. Pero cuando ustedes ven ahí en Apocalipsis la amonestación acerca de esta mujer, Ajá. como tal, no vamos a hablar como que en esa misma modalidad, ¿verdad? En lo literal, vaya, sino más bien en lo espiritual. En lo espiritual, o Sí. sea, la iglesia estaba fornicando. La iglesia estaba fornicando. Los estaba engañando a en, Dios. en cuanto a sus convicciones, Exacto. en cuanto a sus creencias, a su fe. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. por eso es la amonestación a esta iglesia. ¿Por qué? Porque estaban dejando llevar por este espíritu como tal. Sí, pues decían que eran unos, pero al igual hacían otras cosas y hacían ahí un meretequedengue con todo. Ujú. Y ahí era cuando pues era una orgía espiritual prácticamente. Entonces, fíjense que este espíritu es tan sigiloso y es tan fuerte dentro de las iglesias que aún principalmente ataca a las cabezas, Líderes, Los ministros. pastores. principalmente. No es un espíritu, permítame, con todo respeto, ¿verdad? No es un espíritu que se va tanto a la congregación, no, se va Los pilares. a los pilares, se va a la cabeza, al pastor o a los liderazgos. Ahí es donde opera este espíritu. Y es bueno, ya pues ahí investigando y todo, es un espíritu muy, Sutil. que tiene que ver mucho con la hipocresía. Eso es lo que te iba a Las comentar. personas que fingen demasiado. Por ejemplo, ese espíritu le gusta mucho idolatrar a las cabezas para también para tener influencia a través de que, pues pastor, no estoy aquí, y el pastor le da a lo mejor un Así poquito de es. entre de autoridad y de ahí ya tiene autoridad en la iglesia. Sí, es tan O sea, sigiloso que entran, incluso exacto. hasta los pastores, o sea, alguien muy allegado incluso al pastor o a la pastora, así, que puede manipular las cosas dentro de la misma, Exacto. congregación, metiendo ideas que... ¿Por qué? Porque está atrás Sí. de la autoridad que estaba atrás del rey. Al final de cuentas, el rey era él, pero ¿quién era el que estaba dando las ordenanzas? Esto, atrás de la cabeza, atrás del rey. Entonces, a lo mejor atrás del pastor había alguien de que ta, y el pastor hacía lo que le aconsejaba. Ya no me da tanto caso. Entonces, este espíritu se mueve ahí en esa Sí. área y lo más tremendo es que cuando logra persuadir, Ujú. Así es. vamos a hablar de la cabeza, ¿verdad? Ujú. Vamos a hablar de la cabeza, porque repito, casi siempre es a donde le quiere pegar. Cuando logra atrapar al pastor, a la pastora, ¿verdad? Cualquiera que sea, trabaja tan sutilmente, es tan eficaz la manera en cómo opera este espíritu, que creen lo que aun cuando logra que los siervos de Dios caigan en pecado, caigan en desobediencia, en lo que sea, los hace sentir sin culpa, los hace de alguna manera justificarse. Y es que pongan atención, es cuando acá quería la viña de Nabot y se lo negó, pues vino llorando, ¿verdad? Y aquella que le dijo, para mañana tú la tienes, de eso Tú no te no me preocupes. encargo, tranquilo. Y así lo hizo. Y vemos que aquel, Sí. sin ni más ni menos, solamente recibe la viña como tal, no le importó el precio. O Ni sea, el cómo, ni el... porque Nabot sabía que la única manera de tener esa propiedad era que aquel hombre muriera. Entonces, para que ésta llegara y le estuviera entregando en sus manos una tierra Algo que era tenía que ajena, saber. él sabía que ya que ella había porque la conocía. Sí, claro. Entonces, aún así no sintió remordimiento, se gozó con su vida.
Se cegó. ¿sí? Entonces, este demonio trabaja tan sutil que cuando logra hacer caer pastores, repito, es terrible, estos se sienten sin culpa. Y así están frente al altar, y Ajá. así ministran, y así imparten la palabra con este espíritu sobre de ellos. Qué engañoso, porque al final de cuentas no sabes quién está orando por ti, al final de cuentas. Sin te impone manos. Pero todavía más peligroso es este demonio, porque muchas veces no nos damos cuenta también, no solamente por el área de los pastores, sino otra de las cosas que también este demonio viene a hacer, este espíritu, que saben, es venir a lo que es la adoración, Adoración. tratando siempre de opacar lo que es la adoración a Dios. Así es. Sí, pues quitó todos los profetas de Dios en el momento. El rey acá por orden de Fue su que función saber. principal. Ajá. Fue lo primero que ella hizo cuando quitar las llegó. cosas de Dios. Opacó toda la adoración. Ujú. Opacó todo lo que era la adoración a Dios. Y metió todos Sí, pues los llega un dioses. punto en que hasta Elías le es de piedra de tropiezo demasiado y lo manda a matar. O sea, Sí. ya todo de por sí no había. Jezabel, Luis, va siempre en contra de todo lo que es la adoración de Dios. Siempre. O sea, ese es el espíritu. Ujú. Cuando luego a veces los grupos de alabanza en nuestras iglesias no se levanta un espíritu de Jezabel en ellos y no lo saben. Empiezan a haber contiendas, chismes, divisiones Vicio. entre el Así mismo es. grupo. Y a veces no lo entienden y no se dan por enterados que un espíritu de Jezabel está operando ahí en ellos. Y que es sutil porque piensan que son diferencias nada más. Así es. Diferencias. No, Ujú. pues es que yo no pienso Sí, igual que él, pues, pero mi madre había un ajá. espíritu. Volvemos a lo mismo porque el espíritu de Jezabel es muy persuasivo. Sí. Y cuando hablamos de adoración, pues sí, ahí entra lo que es el grupo de alabanza y todo, pero también entra lo que es la adoración en nuestras vidas personales. De que muchas veces también un ministro, un líder fuerte, que pues lo empieza a atacar este espíritu y se engaña solo yendo a la iglesia constantemente sin ya sentir esa adoración que con la que va normalmente a adorar a Dios en Sí, el ese momento, fuego, ese sentir que en sientes al momento de presencia, en adorar. esencia. Y pues prácticamente desde allí nos ataca ahí en la iglesia. Entonces, este es un espíritu que definitivamente los encargados de la alabanza, el grupo de alabanza, tienen que tener mucho cuidado, Ujú. muchísimo cuidado, porque este espíritu se encarga solamente de transmitir entretenimiento, emocionismo, Show. sí, pero no una verdadera y genuina adoración. Entonces, los que están a cargo de estas áreas, por eso es importante que ellos siempre estén consagrando Amén. su ministerio para Dios, haciendo las cosas siempre con el enfoque de que es para Dios, con temor y temblor, me explico. Porque llega un punto en que también cuando ya los líderes de alabanza, los integrantes de la alabanza, se empiezan a relajar y solamente son ensayos, son prácticas, pero ya no está en ellos Dios, ya perdieron el enfoque de para quién van y hacen todo. Ahí es donde viene este espíritu. Y por eso ya no se preocupan en cómo salen las cosas. Ya solamente muchas veces cantan por cantar, porque se la saben, porque ya tienen dominada esa área, esa canción. Porque se escuche bien y se vea bien. Y vaya que... Y les importa solamente verse bien, Ajá. quedar bien. Y vaya que ataca esta área porque qué tan importante es la adoración. En la adoración encuentras libertad, encuentras paz, tanto que en el mismo cielo hay ángeles dedicados solamente a adorar a Dios. No, y que es la antesala de la prédica. O sea, tú llegas a la iglesia y la adoración, la alabanza, todo es lo que eso te prepara para recibir, al final exacto. de cuentas, la adoración te prepara para recibir la palabra, porque recibas. a veces vamos, un hermano llega tarde, no está en la adoración, y pues no está conectado a la prédica, no está conectado a Dios de un corazón, de que, pues, Señor, háblame, porque no hubo una antesala exactamente como dices tú. Batallas para conectarte en lo que... Y a veces tú esperas una palabra antes, durante la prédica, pues, voy a la iglesia, le recibí una palabra,
y ni siquiera necesitas la palabra. A veces la misma adoración, caray, Señor, sentí que me hablaste y me abrazaste. Y de ahí en adelante, pues ya empieza un proceso. Pero todo eso, ¿cómo lo va tocando este espíritu? Entonces, definitivamente todo ministerio de alabanza en todas las iglesias tienen una responsabilidad muy grande, porque este espíritu definitivamente son las áreas que siempre va a atacar. Tomen esto siempre en consideración. Va a ser el pastorado, y número 2, va a ser el ministerio de alabanza. Siempre es por donde va él a trabajar. ¿Por qué? Porque es el enfoque que mayormente él le da. Porque ese espíritu sabe que distrayendo la adoración, lo que nosotros vamos a hacer, porque ¿qué otra cosa es lo que nosotros vamos a hacer a la iglesia, a la casa de Dios? ¿Qué es la función principal que vamos a hacer? Buscar de Dios, adorar. Adorar. Exacto. Entonces, imagínense ya, o sea, es lo único que vamos y hacemos. Es la parte que nosotros le llevamos a Dios, sacrificio vivo de alabanza. Exacto. Es lo único que le... Entonces, si este espíritu logra desenfocarte en esa área, ¿qué le traes a Dios? Ahí es donde dice, porque este pueblo solamente de labios me honra, pero su corazón está lejos. Han perdido el enfoque de lo que vienen a mi casa. Entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque este espíritu trabaja así, principalmente mucho en la alabanza. Por eso los líderes de alabanza, el grupo en general, tienen que trabajar mucho por ejemplo, en tomar estrategias como que ellos también deben de tener sus reuniones adoración. Sí, claro, periódicas, así, en las que ellos buscan a Dios, se consagran. O sea, lejos de lo que es un ensayo típico y normal. ¿Cuántos músicos, honestamente? ¿Cuántos músicos ustedes creen que ahorita se suben a los púlpitos ayunando? No. Pues sí. Yo creo que serían contados. Sí. Vamos a ser realistas. Sí, serían contados. Yo dudo que en la gran mayoría de las iglesias ahorita todos los músicos tengan como meta subirse ese domingo, ¿verdad? Como tal, ayunando. Y transmitir lo que van a cantar. O sea, porque estoy hablando de que son las cosas que contrarrestan a Jezabel. Son las armas de nuestra milicia poderosas. Entonces, imagínense. Se suben porque volvemos a lo mismo, porque ya están relajados, ya la tenemos dominada. Ya sabemos cómo se hace. No, y de hecho, por ejemplo, esa facilidad de caer, no, pues ya la tenemos dominado. Pero y lo hemos visto a veces, de que a lo mejor pasa algo en el audio y la adoración no es así seguida. ¿Y cómo entran a la prédica las personas? Pues todos desconcertados a veces. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros, la adoración tiene su función, y nosotros, cuando no está funcionando que el audio y la alabanza, nosotros para eso estamos también. No me importa lo que está alrededor, para eso también estoy yo, para yo adorar directamente. Entonces, a veces nos dejamos guiar que la alabanza haga toda su función, yo no hago mi parte, y cuando pasa eso, que yo no hago mi parte y no hay alabanza, ¿cómo entro yo a recibir la palabra de Dios? Así es. Entonces hay que tener cuidado, porque este espíritu viene a actuar en las iglesias quitando todo protocolo de santidad. O sea, es así como opera en el área de la alabanza. Sí. Quita todo protocolo de santidad. Y si uno no está atento a ese espíritu y no lo sabe uno detectar y discernir, pues imagínense, ya llevan no solamente a la alabanza, no solamente al pastor, sino a toda la iglesia en general. Lo llevan a vivir un pragmatismo. Así es. Ya no es un culto genuino a Dios, ya es un pragmatismo. ¿Qué es un pragmatismo? Un pragmatismo es aquello que sustituye lo divino por lo práctico. ¿Sabes? Lo que te funciona. Sacar la chamba. Eso es el lo pragmatismo. Que te funciona. Y así es como opera este espíritu. Les voy a dar lo que les funciona. Si esto me da resultados, adelante. Pero no ¿cuántas iglesias están ahorita en un pragmatismo y no en una experiencia genuina con el Espíritu Santo?
Es triste, es triste. No, y se ve porque realmente al momento de que inician los cultos, muchas personas van llegando incluso a mitad a veces de la adoración también. O sea, se mete por el Sí. lado de la alabanza, ¿verdad? Pero también, como decías tú ahorita, de parte de nosotros, ya mucha gente incluso ya no toma en cuenta esa parte en la La que importancia. entramos a La la, importancia. ajá, la importancia de Siempre entramos se enfoca. a la primera, segunda Exacto. canción, Exacto. y apenas está llenando las iglesias Exacto. o el culto especial, lo que sea. Porque pasa desde un culto normal hasta un culto especial, un viernes de oración, como quieras verlo. Y a veces la gente apenas se está acomodando a la primera, segunda, o terminando la última canción. Llega la gente y cierra Sí. los ojos y ¿Y cómo hace como vienes? que ¿Con adora, qué se conecta. disposición? Ajá, Sí. ¿con qué disposición? Entonces también, pues yo creo que es un espíritu la verdad es un tema muy bueno porque es un espíritu que ataca desde las cabezas y líderes fuertes, pero en ambas direcciones. Entonces sí. Y retomando un poco ese el punto que dijiste, ¿sabes qué es lo más duro a veces para un pastor? Escucharlos a ellos decir, o sea, justificarse, decir, bueno, pero llegué a tiempo. O sea, eso es muy lamentable. Sí. O sea, piensan que porque, pues bueno, pero llegó aunque sea la última canción. No, Hábitos. hay que tener un poco más De compromiso. vergüenza Hábitos. para hacer ese tipo de declaraciones. Es una vergüenza eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Claro. eso. Amén. Hay varios espíritus. Ujú. Hay varios espíritus que se mueven dentro de la iglesia. Por ejemplo, está el espíritu de Caín. ¿Cuál es el espíritu de Caín? Es ese espíritu que no le gusta que a nadie le vaya bien. Okay. Sí. Ese es el espíritu de Caín. El espíritu que en cuanto a un hermano le empiece bien, no, pues ya me imagino lo que estará haciendo. O, en fin, ustedes. O la pura envidia. Sí. La pura envidia de que, pues. Es el espíritu que no le gusta que le vaya bien a la gente. Está el espíritu, por ejemplo, también de Baal. El espíritu que solamente piensa en el dinero, en las finanzas. Iglesias que solamente tienen el enfoque en lo que es el dinero. Pues lo que dice la Apocalipsis, o sea, la última iglesia, piensa que eres rica porque tienes mucho, Así es. pero realmente eres pobre y eres desnuda. Exactamente. Está el espíritu de Absalón y otros tantos que luego en otra ocasión, ¿verdad? Pues ya con más calma, pues estaremos viéndolos de uno por uno, ¿verdad? Así de que, pues si a ustedes les gusta, pues ahí déjenos en los comentarios, si les gustaría que viéramos un poquito más sobre este tema de los espíritus que se mueven dentro de las iglesias, que luego a veces sí es muy importante identificar. Tenemos que saber identificar todo cristiano. Identificarlos bien porque en alguna ocasión escuchaba a un pastor que muchas veces le queremos llamar ya espíritu a todo. Y también ese pues es un error identificar realmente bien cuáles son los espíritus que sí se mueven. Así ya le quieren llamar espíritu de que comes mucho. Entonces, sin duda alguna, pues todos los espíritus son peligrosos por como la vean, por donde la vean, ¿verdad? Pero el espíritu de Jezabel es terrible. Causa mucho daño. Mucho daño. ¿Por qué, pastor? Porque, repito, porque se va a las cabezas. Es el espíritu en específico que va y ataca el liderazgo. Por eso es peligroso. Y es importante porque ahí cuando esa palabra que dice usted, liderazgo, y los líderes son las personas que pues, están más cercanas a lo que son las cabezas, a los pastores. Entonces ahí como líderes también debemos de saber que cargamos con una responsabilidad muy, muy grande, porque líder de lo que quieras, de alabanza, líder de jóvenes, líder de, no sé, el área infantil, como sea, y a veces no es tan bueno que bajemos la guardia en ese aspecto espiritual, pues, porque siempre nosotros debemos de saber que de alguna manera somos el soporte y el sustento de usted como pastor, o de los pastores, ¿verdad? Que están en otras iglesias, y muchas veces nos relajamos, y el momento de relajarnos y todo, tomar las cosas ya como de que, todo me está saliendo bien, el trabajo está saliendo, pero superficialmente podemos hacer que el trabajo salga, pero internamente podemos hacer que la espiritualidad pues vaya menguando, y es algo muy,
muy importante que sí debemos de tener en cuenta lo que somos los líderes siempre dentro de una iglesia, claro. Pues mira, lo que te comentaba, los que le comentaba ahorita, los líderes son cercanos a las cabezas. Ahora, que ese espíritu entra a un líder, Sí, tiene influencia. Y de alguna manera el pastor, claro que tiene que saber discernir. Para eso hay más cabezas, para eso Claro. hay más liderazgo. Pero ¿y qué tal si también ese pastor en esa ocasión anda casvibajo, Cuidado espiritual. descuidado sí, espiritualmente? claro, también. Entonces, claro que también como cabeza también puedes direccionar mal a tus ovejas. Así es. Y de ahí en adelante, pues sabemos todas las consecuencias que puede traer. Y es que sí es un espíritu bien sigiloso, Bien sigiloso. difícil. Es un espíritu, muchachos, que hace que la iglesia caiga en deshonra ante el Señor. Es un espíritu que se encarga de que la iglesia caiga en una deshonra ante el Señor. Porque la iglesia, lo que tú comentabas ahorita, la iglesia puede estar haciendo muchas cosas buenas, Ujú. pero ese es activismo. Así es. Sí. Pero si descuidas el área espiritual, entonces Jezabel es donde entra. Ahí es donde ella entra, es donde ese espíritu opera. Cuando la iglesia pierde el enfoque de lo que realmente vamos a hacer a ese lugar, es donde este espíritu entra. Entonces, es ahí donde miles de cristianos empiezan a pensar, pero yo creo que estoy bien, yo creo que lo que Bajo su raciocinio. así como estoy haciendo las cosas, estoy bien, el mismo pastor, el mismo liderazgo, vamos bien, no pasa nada. Aunque ya no sientan al Espíritu Santo en ninguna de sus manifestaciones, pero pues estamos bendecidos, hermano, estamos bendecidos, cuidado, porque Sí. ahí es donde está operando. O que, por ejemplo, admitas, pues, ¿no? Que te estás equivocando. Eso es todavía peor. Admitir que te estás equivocando, que estás cometiendo un error. Pero dentro de lo que cabe está saliendo todo el trabajo como debe ser. Entonces, caer también en eso es como que un error, porque muchas veces sí se dan cuenta que están siendo, de alguna manera, influenciados o están haciendo las cosas mal por el espíritu de Jezabel, pero lo quieren compensar con el hecho de, bueno, estoy mal haciendo esto, pero estoy bien Sí, a acá, lo mejor lo hasta tengo acá muy bien ocultado, lo Ajá. tengo muy manipulado sigilosamente, o estoy siendo rebelde, pero no tan rebelde como para que se den cuenta. Entonces, ahí también es donde opera también, y es poquito peor, darte cuenta que estás haciendo las cosas mal y ahí tomas la gracia por libertinaje y pisoteas la sangre de Cristo. así es. Y eso es cosa grave también. Entonces, si les parece, vamos a ver unos puntos Claro. de cómo se manifiesta y cómo opera este espíritu en las personas. ¿Cómo saber cuando ya un espíritu como este está operando en una persona? Vamos a ver algunos puntos, si les parece. ¿Okay? Amén. Y el primer punto tiene que ver con que tiene el fin de encontrar el escalón más débil del pastor o del líder para dominar. Siempre va a buscar la parte débil, ya sea del pastor o del liderazgo. ¿Para qué? Para dominarlo. El rival más débil. Así es. Va a buscar la parte más débil. ¿Cómo saber introducirse a esas personas que desde luego que no es fácil? Ajá. Entonces, nada más para que se den cuenta cómo es un espíritu que trabaja con mucha inteligencia, con mucha habilidad. No es un espíritu que va a llegar y así se manifiesta tal cual. No, es lo que decían ahorita los dos en su momento. Es hipócrita. Con una apariencia religiosa tremenda, pero también 100% hipócrita. Entonces siempre va a buscar, una de las cosas que hace es que busca dónde infiltrarse en esas áreas. Buscar la debilidad del pastor. A ver, pues al pastor le gusta el dinero, pues por ahí le llego. Y por ahí lo gano, y por ahí lo endulzo, y ya cuando ya lo tenga bien endulzado, bien enviciado, entonces ya les pongo mis peticiones, y no creo que se niegue, porque yo lo bendigo mucho, y bueno, pues puedo darles muchos ejemplos. Bueno, y si lo vemos como lo hizo ella con el rey, pues que le gustaba al rey, pues que le coqueteé, le llegó por esa parte como mujer, Sí, ahora que le di lo que quería, pues a lo mejor ya puede darme lo que yo quiero. Entonces, así es como opera ella. O sea, viene a las partes más débiles, amén.
Otra cosa, otra manera en la que este espíritu se manifiesta es que ama las reuniones secretas. Ah, ok. Buen punto. Un Buen problema punto. Sí. con el Porque ¿qué que se puede mover ahí? un problema con el que tenemos que lidiar todos los pastores muy a menudo. Ama las reuniones secretas sin autorización del pastor para dar rienda suelta a sus creencias. Sí, exactamente. Y eso es algo con lo que yo creo que todos los pastores, no me van a dejar mentir, nos hemos topado con esto, con personas así. Personas que secretamente, por debajo del agua, como decimos, están haciendo su reunión. Y dando su opinión como, no, pues que yo creo que no me parece esto. ¿Y tú qué opinas? Y luego que se entera uno por otras partes, o sea, ni siquiera por ellos. Sí, Sí. haciendo hasta doctrinas diferentes, ¿no? De las que se manejan entre... No, sí. No, sí, de hecho. Es que ya no debe pedir el 10 de diezmo. Ya De hecho, pedir el me 9. tocó conocer a una persona que obviamente en nuestra iglesia enseñaban algo y esta persona, o sea, literalmente una y otra vez queriéndome cambiar mi doctrina, o sea, cambiar mi convicción. Sí. Y no, es que es así. No, es que yo no pienso igual que él. Yo digo que así. Y sabes que no hay ningún problema con eso, o sea, ajá, porque uno entiende que pues no siempre va a la gente estar de acuerdo contigo y todo, o sea, no pasa nada. El problema con eso que tú estás diciendo es que si tú estás llegando a una iglesia, tú no puedes llegar con tus reglas, con tus convicciones a donde estás. Tú estás llegando a un hogar nuevo. Así es. Y tú tienes que llegar a sujetarte a lo que en esa casa se enseña, se habla y se dice. Pones como convicciones, como doctrinas. Entonces, sí. Imagínense, o sea, llegar a un lugar y si lo que está enseñando el pastor, yo vengo de otra iglesia, pero por X o Y, ajá, aquí me puso Dios en esta iglesia. Sí. Pero luego, en una de las enseñanzas, a mí no me cuadra, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, se vale, ¿verdad? Nadie te va a cambiar tu manera de pensar, o sea, a menos uno como pastor. Aquí no estamos para cambiarle a nadie en su mentalidad. Nosotros exponemos por el Espíritu y usted dice y agarre lo que le conviene. Pero lo que sí bien es cierto es que, si bien es cierto, no estás de acuerdo con una doctrina, pero tampoco es correcto que estés arrojando tus convicciones a otros para querer hacer que se están queriendo hacer las cosas. Y contender, porque muchas veces caen en ese error de querer contender o querer explicación para todo, y también caen en ese error que no hay problema, vas llegando a una iglesia y pides que te expliquen y todo, y les dices de la misma manera cómo se maneja en esa iglesia, porque al final de cuentas es un hogar, es una casa, como lo dijo usted, llegan y aquí hay reglas como en toda casa, y la gente a veces te pide una explicación y le explicas conforme a la palabra, la doctrina que se maneja en la iglesia, de la manera más sana posible, pero hay gente que cae en ese error, como dice usted, de querer contender, y no, yo no voy a estar de acuerdo, y yo no voy a estar de acuerdo, y yo digo que esto, y yo digo que aquello. Y aquí entra el punto 3, le gusta que las cosas sean como quiere, y si no se hacen las cosas como él quiere, se enoja diciendo que no le toman en cuenta. Así es. A mí no me toman en cuenta, sí, cierto, o sea, a mí no me valoran, a mí no me escuchan. Porque de alguna manera también es hacerse la víctima después de que se vio mal, después de que contendió, después de que estuvo en conflicto, en todo, y luego al final todavía te dice, yo soy la víctima. Sí, entonces este espíritu opera en 4 áreas en la tercera opera en 4 áreas que son idolatra, es manipulador, es controlador, le gusta imponer creencias. Así es como opera este espíritu. ¿Ok? El número 4 dice, alega tener revelaciones especiales de parte de Dios. Okay. Que no siempre son sustentables con la palabra de Dios. Pastor, el Señor me dijo, pero uno como pastor, uno sabe cuando la persona verdaderamente está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, vienen estas personas diciendo que Dios les habla, que Dios les revela, pero uno ve sus frutos
Sí, va. Y uno conoce su vida, ¿verdad? Uno como pastor. Y dice uno, esto no concuerda. Esto no Exacto. concuerda. Tú vienes a decirme que Dios te quiere en una posición más arriba, te quiere predicando, te quiere, pero traes pecados arrastrando. Entonces, ¿cómo es posible eso? Ujú. Eso no es posible. Amén. Sí. Entonces, son las cosas que este espíritu, él mismo Se engaña, se se engaña, autoengaña. se evidencia muy fácil. Esa es una de las, por eso bendito sea la palabra que por sus frutos los conoceréis. Así es. De hecho, hace poco Por sus estaba. frutos. Así es. Porque puede ser el pastor, puede ser el evangelista, el profeta, el apóstol, lo que tú quieras. Pero el Señor dijo, por sus frutos, conózcanlos. Así es. Porque aunque sea el pastor, y aunque predique muy bonito, y aunque tenga todo lleno acá atrás de títulos y todo, Así es. pero si no tiene frutos, cuidado, Sí. cuidado por sus frutos. Y es algo en lo que no debemos errar, o sea, no hay margen de error cuando tú te vas a los frutos. A la palabra. Así A es. la palabra como es. Así es. Entonces, el quinto y el último es que rechaza la autoridad porque alude a dejarse guiar e instruir solamente por Dios. O sea, él se siente tan divino, esta persona, que a mí Dios a mí nada más Dios. A mí si no me habla el Espíritu Santo, a mí si no me revela, usted como pastor, no. Y mire, qué bueno estos puntos, porque con lo que dijo usted al principio, se confunde mucho, nada más se cataloga el espíritu de Jezabel con a lo mejor sensualidad, esto y aquello, pero todos estos puntos exponen más al espíritu de Jezabel. Sí. Y usualmente no ven estos puntos y no lo relacionan. Pero cuando ya los metemos a más a profundidad. Cuando yo me convertí, Huicho, hace 30 años, a nosotros se nos enseñó que ese era el espíritu de Jezabel. Los pantalones, la pintura, todas esas cosas, la autoridad de la mujer, la autoritaria, todo eso, la rebeldía de la mujer, todo eso era Jezabel. Y pues la verdad no estaba... Hasta el maquillaje, ¿no? Sí, estaba escuchando que es hasta por el maquillaje ya. Y uno como esposo en aquel entonces, fíjate, en aquel entonces, te enseñaban a que eligieras a la mujer, sujétate, Jezabel. Ya les cambiaron el nombre. Andaba uno haciendo esas declaraciones. Era fuertes, ¿eh? Sí, o sea, porque a veces, pues uno no entendía eso, ¿verdad? Si lo enseñaron a uno. Y a veces las esposas queriendo defender su posición, que era también correcta. No, sujétate, Jezabel. Y si no te hacía caso, y si espíritu, ya andabas hasta reprendiéndola. Haciendo liberación y toda la cosa. Era muy fuerte, o sea, y no lo dudo que todavía hasta la fecha, todavía no haya quien haga esto. Sí. Entonces, qué gravísimo error, porque eso no es espíritu de Jezabel. Y aquí lo desnudamos, un poquito, desmenuzando poco a poco cómo sutilmente puede trabajar en otras áreas que nada que ver lo que usualmente pensamos que es. Así es. Y por ejemplo, ahí lo que decía el punto era de que querían trabajar ellos directamente con Dios, ¿no? O sea, y pasa muy seguido eso. No, sí. Eso que dices, sí pasa. No, y pues ese es un grave error. Porque en Dios hay una estructura. Exacto, un orden. En Dios hay un orden como iglesia, como cuerpo de Cristo. Así es. Y el mismo Dios no se saltea ese orden. Por eso puso los 5 pilares. Miren, hermanos, miren. Y el mismo Espíritu Santo. Es tan respetuoso el Espíritu Santo que en el mismo Espíritu Santo se saltea la posición de un pastor. Miren, honestamente, o sea, porque si bien es cierto el Espíritu Santo es el dueño, es el que sostiene la obra y todo lo que ustedes quieran, pero el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo nunca va a pasar por alto las decisiones de un pastor. Eso se lo puedo asegurar. Jamás. El mismo Espíritu Santo, escuche bien esto, está sujeto
a lo establecido por Dios, por Cristo. Y nunca, nunca va a sobrepasar la autoridad de un pastor. Por mucho que el Espíritu Santo quisiera algo en esa iglesia, pero si el pastor no lo quiere, no lo desea, el Espíritu Santo respeta esa decisión. La respeta. Así es el Espíritu Santo. Ya sea para bien o para mal. Ahora, si él hace eso, ¿quién se creen estas personas? Como para decir, no. Usted el pastor, usted un hombre como yo, no. Olvídese. Quien no se sujeta a lo establecido por Dios acá en la tierra, no es cierto que está sujeto a la voluntad de Dios. Hablando un poquito del cuerpo de Cristo, ¿qué tan significativo es la influencia del espíritu de Jezabel en la unidad y el cuerpo de Cristo en la iglesia? Bueno, mira, el efecto de Jezabel es que hoy en día los pastores estamos teniendo un muy grande reto, definitivamente con eso que tú acabas de decir. Y es que este espíritu trae a la gente con un comportamiento ingobernable, los hacen ingobernables. Sí, precisamente lo que estamos hablando. Cuando una persona está en una iglesia con este espíritu, son ingobernables. Lo que decía ahorita, aunque les muestre las evidencias, con Biblia en mano. Amén, así es. Esto es lo que yo creo, estas son mis convicciones. Eso es lo que a mí Dios me habló, lo que yo siento de Dios. O hasta esas palabras. Les digo una cosa, sinceramente, si yo me hubiera quedado con mis creencias cuando yo me convertí hace casi 30 años, les aseguro que ahorita yo no estaría aquí. Uh-huh. Pero conforme yo fui avanzando en Dios, yo tenía que, conforme pasaban los años, yo tenía que abrir mi mente a más. Amén. Y uno sabe por el Espíritu qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahí es donde uno tiene que implementar la sabiduría, la madurez, la espiritualidad, para saber que sí y que no. Hay doctrinas ahorita en las que muchas personas, mira, están así arraigados, o sea, las tienen así de agarrar, están agarrados de esas doctrinas, y doctrinas que son, déjame te digo, son relevantes. Ni siquiera es una doctrina irrelevante como la de la salvación, no, como la de la sangre de Cristo, como el nombre de Jesús, o sea, no, unas doctrinas relevantes y se agarran a ellas con una convicción de que no, si yo no guardo esta doctrina, yo me muero. Sí, cierto. Sí, lo que veíamos, agarran convicciones de hombre y las convierten en doctrinas de Dios. Se agarran creencias de hombre y yo creo que eres salvo si vas a ser salvo si usas falda. Y es que déjame te digo una cosa, es que todo en su momento es bueno. Te lo puedo decir así. O sea, obviamente si ahorita me preguntas, ¿y cómo le fue en sus primeros años? Estuvo fuerte. Pero yo amaba tanto a Dios, ¿verdad? Que no me importaba lo que me enseñaran, yo todo era para Dios. Uno lo hace de corazón y lo hace para Dios. Pero son cosas que no le pueden a uno, ¿sabes por qué? Porque también en su tiempo esas cosas me enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Me enseñaron el temor. Amén. El temor, cosa que ahorita carece mucho cristiano. La iglesia ahorita ya no tiene temor de Dios. Ya no hay temor, ya ahorita les da lo mismo si le fallan o no le fallan a Dios. El domingo me voy al altar y ahí me arrepiento. Libertinaje. Ya no tienen temor, entonces son las cosas que en su momento les digo una cosa, sí nos sirvieron. Sí. Claro que sí, todo es bueno, pero no te puedes quedar en eso, tú tienes que ir avanzando. Porque la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, pero cuando una iglesia, cuando un hermano, un creyente se estanca en lo mismo por años, y siente, y en su momento ha sentido que Dios lo ha querido transicionar, lo ha querido asignar a algo mayor, pero no, esto es lo mío, híjole, eso es duro porque nunca vas a descubrir las capacidades tan hermosas que tenías en el espíritu si te hubieras dejado llevar. Y ahí es más religiosidad que comunión, hasta cierto punto.
Claro que sí, pues, porque son más, es más tu convicción en cuanto a las enseñanzas, a los dogmas del Ajá, hombre, a los protocolos de una iglesia, de una congregación, que a la guianza y la dirección del Espíritu Santo. porque eso es lo que te da la comunión, la guianza. Ujú. La comunión te hace libre. Sí, Los que claro. estén en mi presencia serán libres. Y eso se refiere a la presencia del Espíritu Santo. Igual es como comenta, ¿no, pastor? Que en su momento, pues lo que fue el legalismo antes, que era un poquito más fuerte, usted que lo vivió, ¿verdad? En sus inicios, ya 30 años. En su momento sí sirvió, porque Claro. muchas cosas muy buenas, y lo resalto, ¿verdad? Aquí del legalismo, en su momento, como el respeto, lo que decía usted, el temor, la honra, el respeto hacia esos lugares, incluso con cosas como son la vestimenta, muchas veces que hoy en día ya cualquier cosa de vestimenta lo quieres, no, es que aquí en la iglesia tenemos que recibir de todo, pero que muchas veces, cositas tan pequeñas, pongo ese ejemplo, como la vestimenta, Ujú. la manera de llegar a la iglesia y usted, cuando platicamos y todo, que comenta, la gente llegaba y desde que llegaba se postraba en los altares a orar, Ay, y llegaba hasta media hora, 40 minutos antes para orar a llegabas a Dios, eso. desde los músicos de la alabanza hasta 2 horas antes para preparar lo que era el altar, estar en consagración, todas esas cosas que a lo mejor en ese momento eran como de ley, ¿verdad? En el legalismo, pero que ahora en estos tiempos se ha perdido por ese relajamiento de, como decía Wisho, libertinaje o tener la libertad o Dios de todos modos te va a amar. Así es. Y todas esas cosas como que se van perdiendo y hoy Bueno, en día... Mira, dijiste una palabra ahorita, a lo mejor inconscientemente. Ponte listo. Dijiste una palabra inconscientemente. Esas cosas que hacían en el legalismo, y es que es así como las vemos ahora. Así es. Ajá. Pero son las cosas que les digo una cosa, acá entre nos, Sí. cómo extraña el Espíritu Santo. Así es. Sí, Son las porque ya- cosas que si ahorita tú pudieras escuchar al Espíritu Santo, Él te diría a tu corazón cómo extraño Sí. eso, porque ya no se hace. cómo extraño eso. Porque ahora ya tu prioridad no soy yo, es cumplir con el hombre como tal. Y ya. Sí, un club social. Te da la misma como entras a la iglesia y te da la misma como sales. No te importó si yo te bendije, no te bendije, si sentiste mi presencia o no, si te llevaste una palabra, un rema, no te Así importó. Ya vine, cumplí. Qué triste. Entonces, pero son las cosas que ahorita mucha iglesia, ¿verdad? Sí, las ve así como legalismo. Como legalista. Ajá. Pero Que era el realmente tiempo no en el debería que ser así. dice usted, el Espíritu Santo, que a lo mejor era la iglesia de Filadelfia, en tiempos, cómo resaltar cosas de Dios en la iglesia de Filadelfia. Y ahorita no, ahorita en qué iglesia estamos, ya bien relajados, ya cambiamos. Y lo que hacía antes, y lo que hacíamos antes, o lo que se hacía en esos tiempos antes, cómo lo disfrutaba. Entonces, pues Jezabel es no manejable. Peligro, ángel. Jezabel es no manejable, ¿ok? No hay manera de manejarla, de controlarla, más que Sí. solamente a través del Espíritu descendiendo en nosotros y, pues bueno. Doctor, ¿y qué puede usted decir sobre qué puede representar el espíritu de Jezabel hoy en día? Mira, ya Jezabel ahorita como tal ya no se presenta como Jezabel como tal así ya, si lo quieres ver así, sino como una modalidad que adoptamos muchas iglesias. O sea, y ahorita Jezabel, ahorita yo les puedo decir que ya se volvió una modalidad, porque también es evolutivo el espíritu. Okay. El espíritu tiene que trabajar conforme a tiempos. Es cierto. Entonces o sea, aparte como persona ya lo No, enfrasca usted como modalidad. No, también se moderniza, también se actualiza. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahorita ya no se presenta. Lo que hablamos ahorita son los síntomas, pero ahorita ya viene más en una modalidad. Ajá. ¿Cómo en qué? En una modalidad, lo que decía ahorita, que se llama pragmatismo. El pragmatismo ha matado la espiritualidad de la iglesia. Ajá. Escenarios, luces, cámaras, humo, todo. Lo cual yo no estoy en contra. Desde luego que no estoy en contra. Si tienes, si puedes, adelante. Claro que sí. Sí.
Sí, si tienes y puedes, adelante. Yo no estoy, pero, pero muchas veces esa modalidad, desgraciadamente, no sabemos darle el balance. Cambian las Y prioridades. a veces suele irse más el pragmatismo más para arriba que la espiritualidad. Sí, lo que decía Freud, me funciona, no importa, sigue saliendo la chamba, igual lo sigo haciendo. Porque el pragmatismo, chequen acá, busqué un poquito sobre esto. El pragmatismo dice lo siguiente: busca lo práctico, no lo necesario. Fíjense. Y ahorita en la iglesia, lo que queremos ahorita es darles lo práctico, lo que funciona, que se vayan contentos, que se vayan bendecidos, motivados. Ay, qué bonita alabanza, qué bonito me sentí. Sí. Pero de palabra, de lo que realmente necesitaban, morir, sentirse mal, irse con convicción, irse meditación, nada. Les dimos lo que querían, pero no lo que necesitaban. Eso es el pragmatismo. Por eso mucho cristianismo hoy en día no tiene convicciones. No tiene convicciones. Cualquier cosa así lo mueve, cualquier cosa. Porque no hay convicciones. Y qué curioso, porque son los tiempos, al final de cuentas, eso lo vemos en la iglesia y también en el mundo. Y es así como reemplazamos, desgraciadamente, lo emocional por lo espiritual. A través del pragmatismo. Que vuelvo a repetir, no estoy en contra. Qué bueno. Porque yo soy un pastor que piensa que a Dios la excelencia. Lo mejor, claro. Siempre. Amén. Y si tienes y puedes, como dije también, adelante. Claro que sí se vale. Más importante. Pero ¿en qué momento perdimos los pastores el enfoque de la espiritualidad? ¿En qué momento nos empeñamos más o nos esforzamos más por darle a nuestros miembros emociones y no convicciones? Eso es terrible. Yo he hablado con el Espíritu Santo y él me ha dicho, él ha revelado a mi espíritu. Amén. Yo estoy fuera de muchas iglesias, ¿cierto? Yo estoy fuera. Y ellos piensan que yo estoy ahí, ¿verdad? Porque se llenaron de emociones. Qué peligroso. Es una línea muy delgada entre la emoción lo verdadero y la convicción. Es una línea muy delgada que si no sabes manejarla, te la puedes vivir por mucho tiempo en una iglesia, lleno de emociones. ¿Y cómo sé yo que soy un emocionista, pastor? Cuando te viene el problema, la necesidad, la enfermedad, la escasez, y ahí no sabes qué hacer, eres un emocionista. Porque alguien con convicciones, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y te puedo dar muchas citas más que hablan de cuando una gente no está ahí por lo que le dan. No está ahí por lo que Dios le puede dar. Está ahí por quién es Dios. Por eso estoy aquí. Por quién eres tú. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sí, y ahí ya entra esa parte en la que se empieza a verle a la iglesia como una empresa y no como un ser vivo, ¿no? Como un cuerpo, como dice un club social. Una organización y no un organismo. Porque ya no las llaman iglesias, ya las llaman campus, ya las llaman auditorios. Bueno. Porque ya lo ven como una modalidad de lugares. Lugar más el pragmatismo. Es parte de la nueva modalidad. Y bueno, se respeta, ¿verdad? Esa parte. Se respeta cada quien su manera de conducirse, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Eso no se puede. No, así es. No se puede. O sea, yo puedo cambiar las estrategias, la modalidad, los nombres, a como yo quiera, pero pues la Biblia es clara y ahí está. La conducción, la manera. Al final de cuentas, pues se les venden experiencias humanas, ¿no? A mí me encantó mucho lo que predicaste la otra vez, en cuanto al libro de los Hechos. Ah, sí. ¿Cómo se condució a la primera iglesia? Los primeros cristianos. Y tú puedes decir que ahorita eso está en práctica ahorita. No, está muy lejos. Ya no.
Empezando con el temor. Ya empezando con La el comunión. temor, ya. Que cuando se convertían y lo primero que les venía era el temor de Dios, temor a hacerlo mal. Ahorita se convierten, pero todavía con mucha incertidumbre, todavía con mucha duda. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Hasta ¿Será los que 3 meses ya. no? Claro que no. Pero bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, ya para cerrar, hay que tener mucho cuidado con ese espíritu, porque si bien es cierto, hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos Muy más, buenos temas, sí. pero este es un espíritu en específico muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se va directamente a las cabezas, Entonces, tenemos que tener cuidado. Doctor, y ya para terminar, ¿cuáles serían las consecuencias de tolerar a este espíritu? O sea, como iglesia, como pastor, supongamos que usted, ¿no? Un ejemplo, tolerara, dijera, Ujú. bueno, lo estoy observando, lo Sobrellevando, viéndolo. estoy teniendo el discernimiento para saber que se está moviendo a lo mejor en un líder o así. ¿Cuáles serían las consecuencias de que, Como iglesia, como iglesia, Muy de que bien. lo tolerara? Muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:22. Dice así: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, está hablando de Jezabel como un espíritu que está predominando en la iglesia. ¿Sale? No está hablando de una persona. Está hablando de algo que se está moviendo dentro de la iglesia. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿A qué? Y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella. O sea que sí hay que tener cuidado, porque sí le puede venir una consecuencia irreversible a la congregación. Si no logran detectar ese espíritu y echarlo fuera, entonces, tarde que temprano, muchachos, pueden pasar años, semanas, meses, ¿verdad? El tiempo que Dios disponga. Pero ténganlo por seguro de que sí van a haber consecuencias y consecuencias graves que yo he visto a lo largo de los años, iglesias desaparecer por este espíritu. Y digo por este espíritu, refiriéndome, haciendo alusión a que los pastores fallaron, Las cabezas. pero nunca se arrepintieron, nunca se redireccionaron. Quisieron de una u otra manera suavizar su estatus y vámonos para adelante. Sí, guardar la apariencia al final del día. Pero tarde que temprano, como caminante, dice la Biblia, te vendrá tu necesidad. Entonces, esas son las consecuencias. Tenemos que tener en cuenta que si la cabeza, el pastor, escuchen, está mal, imagínense cómo estará el cuerpo. Ya con eso les digo todo. Sí, Y yo se los digo en mi conciencia como pastor. Yo, al igual que muchos pastores, no nos podemos dar, no voy a decir la palabra el privilegio porque no es privilegio, no nos podemos dar el tiempo de bajar la guardia. Porque cuando lo hemos hecho, y que en su momento lo hemos hecho porque somos humanos, Así es. vemos cómo empiezan a funcionar las cosas en la iglesia. Y es ahí cuando uno, para arriba otra vez. Es increíble la motivación de ustedes como miembros, ¿verdad? Dentro de lo que, en parte de, es como uno los alimenta, uno los motiva, los lleva a Dios, los disipula. Esa es la motivación de ustedes, mi consejería, como tal a cada uno, ¿verdad? Pero la motivación de uno tiene que ser esa. La iglesia. Sí. No hay más. Y sacar A flote. adelante. Sacar Sí. adelante a la iglesia.
porque tiene corazón de pastor, a final de cuentas, es su encomienda, Sí, es su ministerio. sí, 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 y como muchos, Luis, como muchos, Ujú. pero a final de cuentas, si no sabes discernir a ese espíritu en tu vida, en tu ministerio, pues lo que decía ahorita Freud, ¿qué consecuencias? Va a desaparecer. Y ahí como congregante, por ejemplo, pues ahí sería pues algo bidireccional, ¿no? Tanto de allá para usted como pastor, pero también de congregante o líder o ministro que esté ahí respaldándolo el de alguna manera aconsejarlo, ¿no? También, o sea, si uno también como líder puede discernir eso en algún pastor, el hecho de, porque a veces hasta le da miedo a los líderes, ¿no? A veces pasa que los mismos líderes dicen, Por "Híjole, eso ya, por eso estoy viendo dicen, esto, pero ¿cómo le Claro. acerco? ¿Cómo que va el pastor? No me vaya a correr, no me vaya". Pero mira, híjole, de veras que para que eso pase, es bueno, pero no suele pasar muy a menudo. Por lo general ¿Por la qué? iglesia se... Sí, ¿por qué? Porque los pastores tenemos esa idea de que a nosotros no nos corrigen. nadie nos puede decir nada como Ujú. tal, y menos un miembro. Ujú. Y eso a muchos pastores no les gusta. Tienes que ser muy humilde, tienes que ser muy de Dios para que un líder tuyo, un líder, venga y te dé un consejo y te diga qué es lo que estás haciendo mal, y tú, como pastor, como guía espiritual, lo aceptes y digas, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes que ser muy espiritual. Porque te voy a decir una cosa, honestamente, la mayoría de los pastores se ofenden. Sí. Esa es la inclinación. No debería ser así, no debería ser así. Porque eso a nosotros no nos va a ayudar. Pero desgraciadamente, cuando estás ya engañado por este espíritu y ya por muchos más, Sí, amén. olvídate. O sea, Sí, claro. ya uno necesita un milagro ahí. Sí, y ahí entra la parte de nosotros también como congregantes, ¿no? De, pues la salvación es personal, y en el momento en que a lo mejor en una iglesia o así puede que tú sepas que tu pastor está de esa modalidad, que la iglesia no está bien, también pues el hecho de buscar, ¿no? Decir, no, yo sé que las cosas aquí no se están guiando conforme a la alianza, a la voluntad de Dios, buscar otro lugar o cómo ir, pastor. Pues mira, yo se los he enseñado a ustedes en la congregación. Yo les he dicho, cuando tú me veas a mí haciendo y enseñando herejías, corre por tu vida. Amén. Permítame la expresión, se los he dicho, lárgate de aquí. Vete, huye, Así es. huye. Porque mi fin no va a ser bueno. Y el tuyo tampoco. Así es. Porque si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Entonces, cuando me vean a mí haciendo esto, y si no ven arrepentimiento, y aún y sabiendo que ya se habló, que se dijo, que se descubrió, y todavía estoy en mi posición, huya, corra. Oye, que muchas veces, como lo acaba de decir usted, son enseñanzas que vienen de usted mismo o de los pastores, ¿verdad? Y que a veces la iglesia, pues por esa amistad, ese compañerismo, no, es que el pastor, es que entra esa idolatría muchas veces, porque si entra esa idolatría, y se quedan por la amistad, por lo que quieran, pero se les olvida que al final de cuentas no está ahí uno por amistad con el pastor, sino por relación con Dios. Y se inclinan por esa parte, Sí, la relación con el pastor se Hay que tener inclina, cuidado. y wow, Hay que tener con cuidado esa también. sección. Bueno, pues, de mi parte es todo, ¿verdad? No sé si quieren hacer otra aportación final, ya para despedirnos. No, me gustó mucho el tema, es un tema muy, muy bueno, y puede decir uno, a lo mejor en mi iglesia no se mueve ese espíritu de Jezabel, pero si pusimos mucha atención a todo lo que se habló, y ahí en los que nos están viendo, ¿verdad? Y todo, lo buscan y lo estudian, se darán cuenta y nos daremos cuenta de que es casi 100% seguro que algo del espíritu de Jezabel se está moviendo dentro de la iglesia. O sea, es algo
que si le decimos que no, pues estamos fritos. Porque es algo en lo que sí o sí, o se puede estar moviendo ya, o ya lleva tiempo moviéndose dentro de la iglesia. La iglesia que sea. Es un Pues- tema muy, muy amplio, muy profundo, la verdad, muy interesante, y qué edificante es hablar de este tema, la verdad. Creo que nos quedamos todavía cortos. Yo todavía Claro, sí, tenía definitivamente. muchas cosas que Sí, sí. aportar. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el nuevo rey manda a los eunucos a literalmente a matar a la Jezabel. Hay cosas que sí. ver ahí, hay cosas Sí, ¿no? espirituales que ver por qué hizo eso. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Me voy muy contento, la verdad. Fue de gran bendición ser parte de este equipo. Pastor, Bueno, pues nada más, decirles, hacerle alusión a que, vamos a estar transmitiendo estos podcasts como tal, pues ya nos irán conociendo poco a poco. La sección se llama, con Biblia en mano, amén. Y pues bueno, también me pueden encontrar también ahí en las redes sociales como Pastor Jesús García, en mi perfil de Facebook, en TikTok. Allí estamos, Pastor Jesús García, amén. Y pues bueno, de nuestra parte es todo. Bendiciones y que tengan un excelente día. Dios les bendiga a Nos vemos todos. la próxima. Bendiciones. en Biblia en mano.